¿Qué tal? Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es América Ávila y el día de hoy voy a llevar a cabo la exposición de mi proyecto integrador para la materia de Historia del Derecho Mexicano. Mi proyecto integrador, el título es Tendencia Jurídica del Derecho Mexicano en los últimos periodos presidenciales. Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, escogí 3 periodos presidenciales diferentes. Escogí uno antes de la Revolución Mexicana, uno después de la Revolución Mexicana y a nuestro actual presidente. Para comenzar, en cuanto al presidente que escogí antes de la Revolución Mexicana, es a Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, que fue presidente de 1858 a 1872. Dentro de los acontecimientos importantes respecto a Benito Juárez, cabe mencionar que en 1834 obtuvo el primer título de abogado, mismo que fue expedido por la Corte de Justicia del Estado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Años más tarde, Benito Juárez lo que hace es dar su salto a la política. Es un hecho muy importante en su vida, dado que en cuanto a esto, comenzó como a adentrarse un poco más para llegar a ser presidente. En 1847 fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca. Cuando termina su cargo, vuelve a ser elegido un año después y dura 4 años más. Después, más tarde, junto con el general Antonio López de Santa Anna, Juárez es desterrado y lo mandan a Cuba. Entonces, en el año de 1853 empezó a apoyar a la revolución que había allá, y 2 años después Benito Juárez regresa a México y entonces llega al gobierno de la República como secretario de Justicia. Para 1858 comenzó a ejercer como un presidente provisional tras que estalla una rebelión encabezada por los elementos conservadores contra el presidente Confort. Y fue ahí cuando expide las leyes de reforma. De hecho, si lo vemos en el actual billete de 500 pesos, abajo de su foto dice que él fue quien expidió las leyes de reforma. Un hecho muy importante en su vida, cabe destacarlo, y así también proclamó una constitución más radical. Para 1859 su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos mexicanos y así, con ayuda de los liberales, derrotan a los conservadores en 1860. Para 1861, y de acuerdo con la Constitución, lo nombran presidente de los Estados Unidos mexicanos, y teniendo él ya este cargo, crea cosas muy importantes como el registro civil. También así abolió los privilegios del clero, es decir, que separó a la Iglesia del Estado. Ni uno interviene en las decisiones del otro, ni el otro se mete en las decisiones de la Iglesia, ni así. O sea, cada quien sus propias decisiones y ya, ni uno interviene con el otro. Y así también confiscó todos sus bienes y reconoció a todas las religiones. Cabe resaltar que las graves dificultades económicas por las que pasaba el país en ese entonces hicieron que Juárez se viera obligado a suspender el pago de la deuda externa. Y esto motivó a la intervención armada de Reino Unido, España y Francia en 1861, haciendo que el país entrara de nuevo en lo que fue una situación de guerra. Para 1871 vuelve a ser elegido, pero para el año de 1872 el benemérito de las Américas fallece el 18 de julio de ese mismo año, siendo así sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada y Corral. En cuanto a lo de la guerra, también cabe destacar que Reino Unido y España desertan, pero Francia sigue como que en ese punto de la guerra y demás. Pero él volvió a ser elegido, pero pues tristemente falleció, y de ahí entra al cargo Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Después de la Revolución Mexicana, yo escogí al presidente Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio.
Y bueno, este fue un presidente que duró muy poquito tiempo, fue presidente de 1930 a 1932. Y bueno, durante su gobierno cabe destacar que se promovió la segunda industrialización del país, se publicó un nuevo código penal y se expidió una ley de créditos agrícolas para ejidatarios y pequeños agricultores. En el ámbito económico cabe destacar también ciertas cosas que él hizo. Por ejemplo, que redujo los ingresos fiscales en un 34% y el Producto Interno Bruto en un 21%. Bueno, y vamos igual a destacar algunos hechos importantes durante todo su proceso. El 4 de marzo de 1929, durante la convención organizadora del Partido Nacional Revolucionario, Calles fue quien lo propone como el primer candidato presidencial del PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario. Él va a iniciar su campaña el 26 de julio de 1929, el 26 de mayo de 1929 en el estado de Hidalgo. En ese entonces sus competidores eran José Vasconcelos, que era nominado por el partido antirreeleccionista, que hacía campañas desde enero, y el general Pedro Rodríguez Triana por el Partido Comunista, y Gilberto Valenzuela, que se levantaba en armas con la revolución escobarista. El 17 de noviembre se realizan las elecciones en las que sale triunfante Ortiz Rubio con 1.947.848 votos, es decir, un 93.55%, seguido de Vasconcelos del Partido Antirreeleccionista y Democrático Nacional con el 5.32% de votación, y por último Pedro Rodríguez con un 0.11%. Perdón. Posteriormente, al ser declarado presidente electo en los últimos días de diciembre, Ortiz Rubio visita los Estados Unidos, se entrevista con el presidente Hoover, y el gerente de ahí ofrece detener el agrarismo e impulsar las inversiones privadas, lo cual fue bien recibido por el gobierno norteamericano y la banca internacional. Y así también cabe destacar que toma posesión de su cargo el 5 de febrero de 1930. El 26 de septiembre de 1930 hace pública la llamada Doctrina Estrada y sustenta la tesis de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Posteriormente, el 1 de mayo de 1931, establece relaciones con la República Española y México. Ingresa a la Liga de las Naciones el 12 de septiembre del mismo año, ratifica dentro de sus hechos importantes también está que ratifica la libertad de cultos y decreta la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, el 20 de enero de 1932, Calles obliga a Ortiz Rubio a entregar las secretarías que desempeñaban Luis Montes de Oca, Genaro Estrada y Aarón Sáenz. Ortiz Rubio, posterior a problemas que se fueron suscitando, presenta su renuncia el 2 de septiembre de 1932. Así, después de esto, parte a bordo del tren Olivo al exilio de los Estados Unidos, en donde permanecería hasta 1935. A su regreso, el presidente Cárdenas lo designa director de Petromex, hoy conocido mejor como Pemex. El 7 de diciembre de 1961, el presidente López Mateos lo nombra representante del gobierno en el patronato de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México. Y bueno, muere en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963. Como pueden ver, pues igual no fue un cargo muy largo, pero pues tuvo ciertos hechos o acontecimientos importantes en cuanto como el Código Penal y demás. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poco de nuestro actual presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, mismo que tomó el cargo como presidente el 1 de diciembre del 2018, tras ser ganador en las elecciones electorales, sucediendo así al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, dentro de su gobierno, yo creo que actualmente pues vemos noticias y nos damos cuenta que ha llevado a cabo considerables avances tales como la corrupción y el robo de combustible, que como se ha podido ver son problemas que comenzó a atender. También cabe reconocer que es uno de los primeros presidentes que en 80 años le da una atención importante a grupos históricamente ya olvidados o en su caso que ya eran muy poco atendidos.
Y bueno, Andrés Manuel se enfoca mucho en este aspecto de atender a los grupos vulnerables como son jóvenes, ancianos, personas con discapacidades, madres solteras y demás. Este estableció diversos programas como becas, pensiones y también estableció proyectos de empleo temporal y créditos financieros y precios de garantías para campesinos. Y creo que actualmente lo hemos visto y se ha escuchado mucho. Respecto al robo de combustible, también se pudo apreciar un gran trabajo de parte del presidente, ya que, bueno, cerró las válvulas de algunos ductos de Pemex para así poder evitar su robo, y a finales de abril el robo de combustible había disminuido considerablemente. Bueno, algo más que podemos observar dentro de su periodo presidencial, el salario bajó en un 40% y también quitó las pensiones honorarias a los expresidentes, dejó igual de usar el avión presidencial, y algo más es que convirtió el palacio en un museo. Realizó así también la construcción del Tren Maya, que atravesó 5 estados del sur, y la idea de duplicar el salario mínimo a quienes viven en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, como podemos ver, nuestro actual presidente ha tenido grandes aciertos, igual algunas fallas, claro, pero a todos les ha pasado. Y bueno, actualmente también da conferencias por las mañanas en las que va como que informando todos los avances en su gobierno, y además responde preguntas de la audiencia. Y bueno, ya para concluir, pues como podemos ver, cada presidente ha llevado su periodo presidencial pues de manera muy distinta, cada uno muy a su modo, adecuándose a las situaciones y tiempos en los que han sucedido su tiempo de ser presidente, su tiempo de estar como en ese cargo de presidente. Y pues sí es importante destacar que cada uno lo ha llevado a su modo, los periodos son muy distintos, pero pues al final todos han hecho sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que al final lo que han hecho anteriormente son antecedentes que nos han llevado hasta lo que tenemos actualmente hoy en día, y pues podemos mejorar, y esperemos que cada presidente que entre pues ayude un poquito a que mejore el país, así como pocos han ido dejando su legado. Y bueno, aunque tienen diferentes periodos, pues al final lo importante siempre creo que podría ser ver por el Estado mexicano, y ojalá así siga siendo para que cada presidente deje un legado como lo han venido haciendo años atrás. Y esto es todo y muchas gracias.